¿Grabamos o nos quedamos platicando? Porque la plática pregrabación estaba muy interesante. ¿Por qué? Porque digo, es algo que todo el mundo trae, es algo que todo el mundo está hablando, pero pues es el pleito en el Senado, ¿no? Alito se agarró a golpes con Fernández Noroña y ha pasado de todo. Creo yo que aquí lo que vale analizar, más allá de que si se pegaron, quién es quién, todo el rollo, pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Y creo que aquí traen un par de opiniones muy interesantes, tanto Alejandro en Villa Fisher. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Armando, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como Edgar Rodríguez también trae un par de ideas muy interesantes. Entonces, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos con este tema? ¿Quién va? Bueno, bueno, primero darle las gracias a nuestras amigas y amigos de Conexionistas que nos siguen y que nos regalan su tiempo. Yo nada más, Armando, haría una pequeña observación. No es el pleito de Alita contra Noroña. Yo aquí, a mí lo que me llama más la atención, ¿no? Es la cobardía de Noroña frente, ¿no? A alguien que por primera vez lo enfrenta y corre. Sí. Pero bueno, no, las narrativas son lo que tienen que ser. Y bueno, a ver, Alejandro, cuéntanos. ¿Cuál es la óptica que tú le das a este show? A ver, primero tengo que ser honesto y decir, si hay un recuento de lo que acaba de decir Edgar, ¿eh? Eh, Alguien me dijo, además un hombre muy preparado, son un par de nacos, pero ganó Alito. Si hace un recuento de quién ganó y quién perdió en el pleito, y creo que habría que pensar, a ver, qué tan desbordada está, eh, sin escandalizarse, por supuesto, y qué tan desordenada está la política en México, no solo en México, pero estamos hablando de México en este caso, para que hoy Alito se convierta en un referente, en alguien de quien todo el mundo habla bien. A ver, perdón, pero es un pillo. Sí. Sin embargo, es un pillo que hizo lo que, por lo que estoy viendo, muchos mexicanos, no voy a decir todos, porque no son todos, muchos mexicanos hubieran querido hacer, plantarle cara y sacar empujones a Gerardo Fernández Noroña del Senado de la República. ¿Por qué? Porque Fernández Noroña, a ver, yo no voy a justificar lo que hizo Alejandro Moreno, pero es el resultado de un año de presidencia en el Senado, Ujú. de agresiones, de insultos, de apagarle el micrófono a la oposición, de provocarlos un día sí y otro también. Lo mismo a senadoras que a senadores o a diputados que ahí estaban en la permanente, cerrando la permanente. El tipo, y cuando hablo del tipo, me refiero a Gerardo Fernández Noroña, cosechó lo que sembró, ¿eh? Eh, Él ha hecho política así y le ha resultado, Mm. y le ha resultado bien, y a muchos puede parecerles o parecernos indignante, pero cumple una función y ha cumplido una función. Por supuesto que es ridículo que hoy se diga golpeado, porque más ni siquiera lo golpearon, que se diga golpeado, cuando él ha sido un provocador Sí. toda su vida política. Eh, yo creo que Fernández Noroña está jugando un papel, sin embargo, también creo que está pagando un costo muy alto. No sé si lo tenía considerado así, eh, porque lo cierto es que no tiene, por más que se esfuercen en construir una narrativa y en decirle a Alito que es un porro, y sí debe ser, sí, sí debe ser un porro, ¿eh? O sea, yo creo que sí. Ya dijeron que también, que eso hacía cuando era un joven estudiante en Campeche. A lo mejor sí, no, no voy a decir que no es cierto, no tengo las pruebas, pero sí lo podría yo creer. Eh, pero por más que han intentado pintar a Alejandro Moreno como el porro, la verdad es que fuera del micrófono, Serga nos refería a, al éxito de Donald Trump. Se atreve a hacer lo que muchos quisieran hacer y no se atreven
porque es políticamente incorrecto. Bueno, Alejandro Moreno hizo algo políticamente incorrecto y creo que se le convirtió en un éxito, quizá un éxito que él no esperaba, más yo creo que ni lo tenía calculado, eh, porque muchos mexicanos hubieran querido sacar empujones y darle dos cachetadas a Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué? Porque es un sujeto, insisto, provocador, grosero, barbaján, eh, que ha abusado de la posición de presidenta del Senado, como yo no recuerdo que haya abusado nadie más. Y miren que hemos tenido ahí abusivos, ¿eh? Sí. Miren que el sistema siempre privilegió, pues la mayoría manda. Lo mismo que está pasando ahora, pero había formas y había líneas que no se rompían, ¿no? Había un respeto, si ustedes quieren, medio hipócrita, Mm, pero seguro. que se conservaba, pero que se Manteniendo conservaba, las formas, ¿no? que permitía que fluyeran las cosas y que los políticos pues no se vieran como Pedro Picapiedra y el señor Rajuela peleando un aumento de sueldo, ¿no? Lo que vimos es ridículo, Totalmente. eh, pero tampoco, y ahí sí creo que es importante, tampoco debe escandalizarnos. Y voy a recurrir a otra cita del señor Rodríguez de hace muchos años, que algún día me dijo, a ver, en la Cámara de los Lores se han aventado tomatazos. Sí. Y sí es cierto, pues tampoco nos descarremos las vestiduras. Ayer escuchaba yo a Ricardo Rafael en una entrevista decir, su miseria no es la nuestra. A ver, no, los políticos no vienen de Marte, ¿eh? Son el reflejo de esta sociedad. Y esta A ver, sociedad lleva un rato largo viviendo polarizada. a ver, en ese tema, Alejandro, que acabas de decir, porque hay muchas interpretaciones y una de las que me llamó la atención era esta eh, eh, conversación desde una torre de marfil de la moralidad, ¿no? De los de fuera, sobre todo de algunas plumas, ¿no? En donde se asumían y describían el hecho como, como algo casi, ¿no? Puramente animal. Es decir, nosotros no somos eso y eso no nos representa. Y a ver, aquí me acaba de decir, eso es la política mexicana hoy. Sí, 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 sí. No, 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 no Porque me mucho cabe. de eso es la sociedad mexicana de hoy, ¿eh? Sí, Exacto, exacto, exactamente. Entonces, es decir, eso no significa, o sea, ¿no? Ahora en los lenguajes, en los lenguajes woke, ¿no? Eso no significa ni normalizarla, ni aceptar los patriarcados, ni todas estas. No, 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 no. No, 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 no. A ver, es lo que estamos Significa diciendo. conocer la realidad. Sí, señor. sí, Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo y eso representa. Ahora, mientras todo esto sucede, ¿no? Por estos temas de que sí, o sea, me parece un hecho lamentable. A mí no me pareció nada lamentable, ¿eh? El hecho. A mí lo que me pareció lamentable es que una vez ocurrido el hecho, toda la conversación importante sobre la demostración y lo obligado que están él y otros funcionarios de ese movimiento, de ese partido, a demostrar de dónde salen los recursos para pagarse los lujos que tienen, porque no habría ningún problema, cada quien tiene derecho a pagarse lo que quiera. El problema es que cuando se trata del dinero de los contribuyentes, me parece que hay que ser un poco mucho más o cuidadoso, ¿no? No tan cínicos. Y Y entonces hay que rendir cuentas, hay que dar claro, explicaciones. exacto. Entonces toda la conversación se va ahora y le abren los micrófonos a este lamentable y al otro también, ¿no? Para explicar. Y entonces los medios, la comentocracia, las redes sociales explotan, hay que decirlo de una manera divertida. Yo, a la distancia en la que me encuentro, he visto cada meme que me parece genial. No, yo no Muy encuentro divertido. no encuentro lamentable. pero Qué bueno que mostraron lo cobarde que es uno y lo porro que es el otro, ¿no? Pero el tema de la conversación sobre esa exhibición del terreno, cuando un movimiento se ha sí, cansado de utilizar como bandera ciertos elementos para posicionarse en la sociedad mexicana y que hoy, porque tiene el control y tiene el poder, algunos de sus miembros, ¿no?
hacen caso omiso, y es más, pareciera que lo hacen a favor y digamos que lo hacen a propósito y disfrutan ir en contra de este llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para decir, a ver, pues aquí austeridad, y entonces parece que no escucharon eso. Se terminó, Sí, se terminó, y entonces digo, y la otra condición es que a mí me parece que así las cosas, hablamos de, no sé, si alguien quiera, dentro de las implosiones que va a haber pronto en ese partido, movimiento, porque a mí me parece que entonces con acciones como esta, con el tema de la casa, Noroña se convierte en un liability, como dicen los gringos. claro. Tenerlo de tu lado ya implica costos que su propia figura y para lo que fue funcional en algún momento políticamente ya no reditúan, porque si algo quedó claro en todo este vaivén, ¿no?, de redes sociales pro y a favor, es que en el balance él es una figura odiada. Exacto. Ahora, aquí me gustaría ver dos cosas. Primero que nada, el tema de la casa, pues ha seguido muy caliente, a pesar de todo, le siguen metiendo y le siguen calando, y por ahí ya salió la nota de que los comuneros de allá de Tepoztlán pues están investigando porque al parecer hay irregularidades y parece ser que no es de 12, que es de 24 millones. Vaya, el tema de todo esto sigue. Pero a mí me llaman la atención dos cosas. Uno, no fue lo que pasó en el Senado, fue lo que ha pasado toda la semana con ese tema, vaya, hasta incluso la presidenta estuvo contradiciéndolo en la conferencia del lunes, me parece, ¿no? Pero lo que voy es esto, salieron muy bravos, llamaron al Ministerio Público, se los llevaron, cosa que también es un privilegio, no cualquier mexicano le lleva al Ministerio Público hasta su chamba para que levante un Casi a acta, ninguno, casi a ninguno. ¿ves? Pero a lo que voy es que salieron muy bravos con ese y se tomaron fotos y el otro todo vendado, que por cierto ya salieron imágenes que ya no está tan vendado como el otro día, pero bueno, a lo que voy es, Todo mal vendado. exactamente. El tema del desaforo parece ser que como que ya lo están dejando pasar, como que no va a haber, incluso Monreal por ahí dijo que no iba a haber desaforo, etcétera. ¿Qué está pasando detrás? ¿Quién está dando la orden que le digan que bajen de calor lo que está pasando? Es Desafuero, decir, no desaforo. desafuero, Ah, perdón, si me fui con la, con lo que todo el mundo dice, ¿no? Pero lo que voy es, vienen órdenes desde arriba a decir, ya bájenle a esta cosa, ya no le metan tanto, ya no hagan más escándalo con lo que ya pasó. ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que seguramente vienen algunas órdenes desde arriba y también pues, esta diversidad de opiniones. Ignacio Mier, por un lado, decía, Ricardo Monreal, por otro lado, dice, Ujú. no da para el desafuero, ¿no? Mier fue un poco más coloquial, dijo, algo así como los empujones y manotazos que se llevó Fernando Noroña no alcanzan para desaforar a los otros, no son suficientes. Eh, algún abogado lo diría en términos más formales. A ver, ahí no hay lesiones que tarden más de 15 días en sanar. Por lo tanto, eso no alcanza para una consignación en el Ministerio Público, ¿eh? A lo mejor los regañan, mucho menos para un desafuero, mucho menos, ¿no? Eh, si quieren forzar las cosas, y ahí yo vería la mano, no solo de Fernando Noroña, quizá de Adán Augusto López y otros senadores, bueno, esta lamentable senadora de Chihuahua, protegida de Adán Augusto, cuyo nombre no recuerdo, como Sí, sí, sí. dijo Alfredo alguna vez, quizá porque no es tan importante, eh, ese grupo dentro de Morena va a empujar por el desafuero de Alito Moreno porque le manoteó al presidente del Senado. Ridículo. A ver, pero hay otros grupos dentro de Morena que dicen no, y esto tiene que ver con lo que Edgar dijo. Andrea Chávez, perdón. Andrea Chávez. Andrea Chávez. Esto tiene que ver con lo que dijo Edgar. Vamos a ver cuánto tarda la implosión ahí. Ahí hay una serie de instrucciones encontradas. Yo creo que el mensaje de la secretaria de Gobernación de necesitan serenarse todos tiene que ver con esto. O sea, ya bájenle, y ella no habló
desaforar a nadie, porque pues es ridículo, ¿no? O a menos que quieran hacer eh, héroe nacional perseguido político a Alejandro Moreno. Insisto, no es, eh, no es un político de alto nivel y sin embargo hoy parece el héroe de muchos mexicanos porque jugó a la de Donald Trump, como dice acá, Sí. hizo lo que muchos hubieran querido hacer. Yo creo que hay una división cada día más clara en Morena. También creo que, a ver, toda la semana, dice Armando, hablamos de Ferrer Noroña. Por supuesto que no se nos va a olvidar la casa, no se nos va a olvidar el hecho de que los números no le dan para el crédito que ¿No? dice haber adquirido, ¿eh? Y Los otra números no le dan. cosa, están saliendo ahorita el tema del canal ese que tiene de YouTube, ya ves que te recibe pagos por parte. Exactamente, ese es otro Ahí hay tema. algo muy turbio, Ahí ¿eh? hay una operación extraña de donaciones al senador Fernández Noroña, que le donan $100, $200, 1,000 pesos por oír sus pláticas, por favor. Las mismas A ver, cuentas, muchas cantidades. y las mismas cuentas. A ver, ¿quién hizo la investigación de la casa? Un reportero de MX, ¿sí? Hay que darle el crédito. Y ese mismo reportero ha estado investigando las donaciones al canal de YouTube de Fernández Noroña. Dice que la misma cuenta dona varias veces. A ver, con todo respeto, yo no pagaría 1,000 pesos por ver a Fernández Noroña. Y yo creo que la No, enorme mayoría de los ni mexicanos, uno, Si lo puedes ver uno, gratis. a ver, ni uno, ¿por qué pagar? quizá algunas personas que los Sí. pagarían no los tienen para pagarlos. Mm. O dan los Allá 20, hay dan una los 30, operación, pero no dan 200 allá hay una dólares. operación extraña, Sí. puede acabar en lavado de dinero, ¿eh? Sí, Ojo la, con la lo que dice investigación la lo vi que yo dice, lo con que dice Armando Azucena. es muy importante. Con Sí, sí, a Azucena ver, eran depósitos en dólares, de alrededor de $200, y tres o cuatro cuentas con los mismos nombres todos los días, todos los días, todos los días. porque, insisto, a ver, la pregunta es, y aquí como dijo el prócer de Macuspana, ¿no? ¿Quién pompó? O Exacto. sea, no podemos perder de vista el asunto de la casa, el asunto de los viajes, el asunto de que ahora resulta que el señor Fernández Noroña dice que él ha trabajado toda su vida. No tiene la obligación de ser personalmente austero, ya lo dijo. No tiene cargo de conciencia porque no es creyente, también lo dijo, perfectamente respetable. Tener cargo de conciencia y ser creyente no tienen nada que ver, ¿eh? Nada que ver, no, no, eso no solamente exhibe lo terriblemente ignorante que, Sí. Y lo terriblemente cínico, soberbio. ignorante, soberbio, cínico. Entonces, pero a ver, es muy importante, como lo señala el señor Rodríguez, no perder el foco. A ver, la exhibición del ring de box de mala muerte que vimos, porque tampoco es que se han dado un entre de veras. No. Este es el incidente y es, lo voy a decir, divertidísimo. Uno quisiera que no pasaran esas cosas, pero así es la política, ¿eh? Tampoco hay que escandalizarse. Pero lo importante, eso es lo incidental, lo importante está en que el discurso de la justa medianía y de la austeridad republicana acaba de ser detonado por Fernández Noroña, explotado, o sea, vamos, y no es el único. Yo creo que de algún lugar que no es la oposición, porque a ver, si la oposición no pudo parar el nombramiento de Genaro Lozano para Italia, pues Uf, no tiene las posibilidades de armar una campaña para exhibir a Fernández Noroña. Sin embargo, a ver, esta campaña no dice mentiras, creo que es real, no dice mentiras. El propio Fernández Noroña quiso montarse en la cresta de la hora y decir, sí, es mi casa y yo la compré y creyó que con eso se iba a vacunar. No se va a vacunar, no se vacunó. Tiene que explicar, a ver,
cómo fundió el crédito. Alguien decía, "Pues, a lo mejor dio un buen enganche y paga 60,000 al mes. A ver, si debes 6 millones de pesos, las tasas de interés de hoy en crédito hipotecario no te dan, no son de 10,000 pesos por cada millón, ¿eh? Están arriba de eso. Además, no le pudieron prestar a 20 años por la edad que tiene. A su edad, que es un poco mayor que la nuestra, ningún banco te presta 20 años. Cuando mucho le prestaron a 15 años, si es un hipotecario. Si es un préstamo personal, ojo, y entiendo que son detalles técnicos, pero es importante tenerlo claro. Si es un préstamo personal, la tasa es mucho más alta, pero mucho más alta que la de un hipotecario. Entonces, ahí nos tienen que aclarar qué pasó. Y la otra, lo que dice Armando, esos depósitos al canal de YouTube, a mí me despertaron eh, toda la sospecha del mundo. Creo que ese es el fondo, porque efectivamente se convirtió en un lastre, como dice Edgar. Y quien carga a Fernández Noroña dentro de Morena va a cargar con su desprestigio. Sí, Y concluye diciendo, a ver, insisto, creo que hay un grupo que es el grupo, o es uno de los varios grupos que se le opone a Claudia Sheinbaum, muy cercano a López Obrador, que puede estar usando a Fernández Noroña y defendiéndolo porque les conviene. A ver, así como tenemos que volver sobre el tema de la casa y los dineros que recibe por sus pedacitos de sabiduría en YouTube, eh, también tenemos que volver sobre el caso de Adán Augusto, la barredora, el crimen ujú. organizado eh, y ese secretario de Seguridad Pública que él nombró y del que no sabía. Yo ahí veo, sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero además, ¿qué puedo ver, digamos, a, no sé, a 20,000, 40,000 pies? Primero, que Noroña y todas estas historias que hemos estado viendo de representantes de una izquierda que siempre se ha ufanado de ser cercana a la gente, ¿no? Que identifica un hueco abierto, que no ha cerrado ni cerrará, ¿no? Por el extremo del capitalismo de cuates y todo esto que ya se ha conversado, que hemos platicado aquí, que no es un tema nuevo, que es un tema inclusive de debates de economistas a nivel mundial de manera importante, exhibe, ¿no? Para quien le guste y quien no le guste, una vez más, ¿no? Esta eh, eh, gran debilidad del discurso de una izquierda, sobre todo en América Latina, que cuando se vende, ¿no? Como cercana, como parte del pueblo y todo esto, pero en el momento que forma parte de una élite de gobierno, ¿no? Traiciona todos esos principios, se convierte en el antiejemplo y la única manera de sostenerse, ¿no? Es agarrarse del poder de donde sea, porque se da cuenta, ¿no? Que perder esos privilegios es lo más costoso que le puede pasar en su vida, ¿no? Porque no está dispuesto a renunciar a ellos y porque una vez que los tiene, ¿no? Yo estoy seguro que utilizando este miserable ejemplo del señor Noroña, eh, él sabe que una vez que se le acabe la cuota de poder, no va a poder renovar los coches ni los viajes y el mantenimiento de la casa que se compró independientemente de las cifras, pues va a necesitar recursos. Esa es la terrible realidad a la que se encuentra una clase política que no sabe ser productiva. Es la gran diferencia, ¿no? También otra vez le pese a que les pese cuando tú hablas de una clase empresarial que podrá hacer lo que quieras abusiva, extracción, lo que quieras, ¿no? Pero tiene la manera de generar riqueza. Entonces, Producir, este señor representa eso, ¿no? Es otra vez este símbolo del fracaso de una narrativa que se ocupa, ¿no? Y que se utiliza para llegar al poder y que una vez que se llega al poder, ¿no? Fácilmente, ¿no? Se olvida como un traje que se quita y que se pone. Ahora, pensando ya en el futuro, ojalá, ¿no?
el resto, o sea, yo me parece que la oposición no tiene nada que hacer con esto, sino de las fuerzas al interior de ese movimiento, de ese partido, ¿no? Entiendan que el señor Noyona, él ya es un desperdicio radioactivo. Exactamente. Es un desperdicio radioactivo. Donde quiera que se siente, no va a quedar, porque la forma en la que es está dejando de ser funcional. Era funcional en el momento que tenías, ¿no?, una oposición sólida, que necesitabas a este provocador, que hoy la oposición está tan débil, es tan ridícula que, bueno, ya la expresión esta que me parece que tú hiciste es cómo están las cosas en el país, que ahora resulta que Alito se convierte en una especie de héroe nacional, ¿no? Eso sí es Eh, triste. y del PRI. Y del PRI, ¿no? ¿No? Que está a punto, a nada de perder su registro. Así es. Entonces, yo creo que a estos grupos van a entender, ¿no?, que hoy esa manera de ser ya no es funcional a un grupo que está montado en el poder y que ante una incapacidad de una oposición de construir nada, ¿no?, ni un discurso, ni narrativa, ni liderazgos, ni nada por donde la veamos, es dentro de este partido, dentro del poder, en donde estas figuras como las de Ñorone no caben, ya no caben. No caben en la política que sigue para los siguientes 6 años, para la siguiente elección. Entonces, creo que ahí, ¿no?, esa conversación habrá que ventilarla. ¿Por qué no caben? Porque, bueno, pues todas estas irregularidades en recursos, etcétera, pues lo único que hacen es exhibir y desnudar, ¿no?, la hipocresía de una apuesta que se vendió como ideológica y que no es ideológica, es absolutamente utilitaria, ¿no?, y oportunista. De ideología no Pues tiene nada. víbora. Claro, claro. Sí, porque Utilitaria están, y a ver, optimista. es la riqueza de los recursos del pueblo. Es la riqueza les encanta decir pueblo, ¿no? Las finanzas públicas son el dinero del pueblo y deberían usarse al menos para dar becas, ¿no? Pues no, Y, no, porque no son capaces de siguiendo la generar. lógica de ellos. Claro, claro, Entonces, claro. a ver, el asunto es delicado, eh, puede marcar, puede marcar un punto de quiebre Ujú, dentro del sexenio. No digo que lo vaya a hacer. Insisto, yo veo un grupo de duros que se le ha opuesto incluso a la propia presidenta, apoyado en su cercanía con López Obrador. A ese grupo de duros en el que siendo duro no estaba Noroña porque no era cercano, es el que ahorita ve interesante, en mi opinión, y ve importante y ve funcional explotar el escándalo de Gerardo Fernández Noroña y defenderlo como si él representara el movimiento de regeneración nacional, como si él representara la cuarta transformación. Gerardo Fernández Noroña no representa el movimiento que, bueno, pues les guste o no, hoy encabeza Claudia Sheinbaum. ujú. Fernández Noroña no lo representa, ¿eh? Ni Eh, siquiera era del partido. Ni siquiera, bueno, exactamente, ¿no? Si era y no era, es un chapulín extraño, ¿no? Sí. Entonces, a ver, volverlo bandera hoy es muy peligroso porque es, como dice Edgar, un desperdicio radioactivo. Creo que las cosas se le fueron de las manos. Me parece, y con esto concluyo, que quizá el origen del asunto sea más político y esté más en lo oscurito de lo que nosotros creemos. Eh, Gerardo Fernández Noroña trató de ser reelecto para seguir en la presidencia del Senado y alguien le dijo no. Incluso quería Y el que quedarse se como puso necio, vicepresidente, ¿no? claro, se puso necio y entonces empezaron a salir cosas de Fernández Noroña por todos lados. Así opera Sí, el poder, ¿eh? sí, sí, sí. Y exacto. eso solo pudo pasar desde Desde dentro del dentro. poder. Sí, de Y acuerdo. entonces nos enteramos de los pleitos, de las casas y de todas las cosas que este hombre ha hecho a lo largo de quién sabe, pues yo creo que ya por lo menos unos 20 o 25 años, de explotar la posición del opositor
defensor del pueblo, no lo es, no lo es. Él no vive como vive el pueblo, él no vive como vive, es más, no vive como vive el mexicano promedio. No maneja el auto que maneja el mexicano de la clase media. Tiene dos camionetas Volvo, una vale 1,5 millones de pesos, la otra debe estar cercana a los 800,000 pesos. A ver, el mexicano de la clase media que se compra su carrito no trae uno de ese tamaño. Bueno, tiene dos. Y el mexicano de la clase media tampoco tiene casa en Tepoztlán, que, déjenme decirlo, es uno de los pueblos mágicos con el suelo más caro de todo el país, ¿eh? Sí, Es sí, sí, un sí. pueblo particularmente caro. ¿Está muy bonito? Sí, sí, está muy bonito. Es muy caro. Es más caro que Tequisquiapan, ¿eh? Hablando de pueblos mágicos y estas cosas. Sí, sí, Entonces, sí, sí. no es poquita riqueza, ¿eh? No es ¿se acuerdan del robapoquito? No es el robapoquito, ¿eh? No, no, Pues, no. pues Como ojalá están. y los medios y la comentocracia entienda, ¿no? Que si le van a abrir micrófonos, sea para seguirle exigiendo y que no se olvide, o sea, que es decir, que la reflexión y la crítica nacional desde donde venga, no se olvide que este señor sigue sin dar explicaciones, ¿no? Muchas. Y entonces perdernos en el pleito, eso sí, ahí sí sería un triunfo porque entonces otra vez, ¿no? Este sujeto vuelve a lograr su cometido. Y yo diría, él se ha movido así todo este tiempo en su carrera política porque ha podido, porque ha sido funcional, porque nadie le ha puesto el alto. Y como tú dices, ¿no? Que justamente en el momento de estas ansiedades por querer repetir y aferrarse a un poder que otra vez es lo que sabe hacer, ¿no? Buena parte de estos políticos que se inclinan a ciertas ideologías porque son incapaces de producir nada, porque, porque ven que la fuente de trabajo que tienen no es para servir al pueblo, es para, ¿no? Mejorar su condición de vida personal. Y en ese momento entienden que, bueno, pues quizás vale la pena un poco, ¿no? Comportarse de manera ilegal, pues total, nadie se va a dar cuenta, o total, ¿no? En los favores que mi arte política le da o le otorga, o mi operación política al grupo en el poder, pues hace que yo lo merezca, y entonces, por lo tanto, eso justifica dentro de su torcida apreciación cognitiva, ¿no? Que entonces justifica lo que tenga que hacer. Ojalá y eso se termine, ojalá y se siga exhibiendo, ojalá y desde todos los medios esto no se suelte, que no se pierdan las cifras en si la casa costó tanto, sino más bien lo que ustedes acaban de poner. Vamos a ver de dónde vienen estos dineros de YouTube y todo esto que están haciendo estos periodistas, que me parece muy interesante. ¿Por qué entonces no estamos hablando de un solo caso? Estamos hablando de un modus operandi Sí, que se puede repetir en varios lados. Claro. No, por supuesto, por seguiremos supuesto. con estos Pues temas. gracias, Alejandro, por ventilar estos temas desde un enfoque quizás un poco distinto al que estábamos leyendo por ahí. Sí, la verdad. Hombre, muchas gracias a ustedes. Insisto, yo concluyo diciendo, a ver, sin rasgarse las vestiduras, esto pasa en todo el mundo. Sí, Y también yo creo que hay que perderle un poco de pena, decir, fue muy divertido verlo escabullirse, fue muy divertido verlo escabullirse. A ver, Totalmente. siempre refresca la conversación cuando ves que desenmascaran a un pillo o un farsante. cierto. Bueno, Alejandro Moreno no tiene muchos méritos en la vida, ¿eh? Eh, pero desenmascaró a un farsante y lo hizo correr. En algún lugar a alguien le leí un comentario así que quizás el mérito de la carrera política de Alejandro Moreno haya sido Puede ser, este. puede ser, puede ser, Por eso lo puede vamos a recordar en la posteridad. ser. Está bien. Pues muchas gracias, Alejandro en Vila. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En X arroba en Vila Fisher, Perfecto, lo publicas los martes en Eje Central. los martes en Ex Central. Ahí léanlo y habla de estos temas y muchos otros. Edgar, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por esta mesa de conversación. Interesantísima y sobre todo
de cotorreo estuvo. Pero bueno, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Conexionistas MX en X y en Facebook. Nos encuentran como Conexionistas México en Spotify y en YouTube. Y en Telegram somos Conexionistas, así nada más. La música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Nosotros somos Conexionistas.